Con todo, mi nombre es Alexei Durán. Vamos a iniciar la clase, son 8:03 de la mañana. Disculpen el pequeño retraso, una técnica con el audio. Pero bueno, iniciemos de una vez para aprovechar el tiempo al máximo. Bien, el tema del día de hoy vamos a ver el tema de división de polinomios. Tenemos lo siguiente. División. Es la operación cuya finalidad es obtener los polinomios llamados cociente y resto, dice, ¿no? Dados otros dos polinomios llamados dividendo y divisor. ¿De acuerdo? Eso es lo que tenemos como definición. Un momentito, por acá se quedó enganchado. Ahora sí, había un sonidito que me estaba distrayendo. Ya. Decía entonces, la división de polinomios, como les mencionaba, es una operación cuya finalidad es obtener los polinomios llamados cociente y resto, dados otros dos polinomios llamados dividendo y divisor. O sea, la idea es que a nosotros nos van a dar como dato dos polinomios. Nos van a dar como dato el dividendo, que lo vamos a denotar con D mayúscula, y nos van a dar como dato el divisor, que lo vamos a poner con D minúscula. Con este dividendo y con este divisor tenemos que calcular, nosotros tenemos que hallar el cociente que le ponemos el Q y el residuo o el resto que le ponemos el R. Estos dos son datos y estos dos son los que tenemos que hallar, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo calcular ese cociente y ese residuo? Es lo que vamos a ver el día de hoy, los métodos que hay para poder hallarlos. Hay una regla muy bonita que va a juntar estos cuatro elementos. A esa regla que juntan los cuatro en una sola propiedad se les va a llamar el algoritmo de la división. Un pequeño esquema, un esquema que todos conocen seguramente a partir de la escuela. En la primaria nos enseñan que el dividendo entre el divisor me da como resultado un cociente y un residuo. El de mayúscula le vamos a poner el nombre de dividendo, el de chiquito como divisor, el R, el resto o residuo es lo mismo, ¿eh? Así que en el tema de hoy, cuando me digan hallar el residuo o hallar el resto, entenderemos que representa lo mismo. Y el Q, que obviamente es el cociente. El algoritmo, como te comentaba hace un rato, es una propiedad que junta los cuatro elementos, ¿no? Yo te decía hace un momento que el esquema de la división, el elemental y básico que vemos en la escuela, es que el dividendo entre el divisor me tiene que dar como resultado un cociente y un residuo. ¿Qué dice el algoritmo de la división? Dice que el dividendo va a ser igual al producto del divisor por el cociente y esto más el residuo. Así. Entonces vamos a poner lo siguiente, ¿no? Le ponemos que hay el esquema básico y acá está la propiedad llamada el algoritmo de la división. Dividendo es divisor por cociente más residuo o resto, que es lo mismo. Observaciones. Cuando el residuo es igual a 0, se dice de que la división es exacta. Y por otro lado, siempre el grado del residuo, grado me refiero al mayor exponente de su variable. El mayor exponente de su variable del residuo tiene que ser menor que el exponente del divisor. El exponente más grande del residuo tiene que ser menor que el exponente más grande del divisor. Es como decir que su grado de él es menor que el otro, ¿no? O sea, es menor en grado. Nunca el residuo va a superar en grado al divisor. Por ejemplo, supongamos que tú estás dividiendo un polinomio entre otro que es de la forma x al cubo menos 2x más 3. Entonces, el residuo, como máximo ese residuo tiene que ser de la forma cuadrática, lo más grande. Porque el residuo, su exponente más grande, no puede superar al divisor. Lo más grande es cuadrado. Ahora, puede también ser de exponente 1 o puede ser un término independiente. Cualquiera de esas tres posibilidades puede ser. Lo que jamás debe ser es que esté elevado al cubo. Eso sí no. Es imposible que el residuo tenga el mismo exponente que el divisor y peor aún que lo supere. ¿Ya? Lo más grande que puede ser es uno menos que el divisor. Eso es lo que dice acá. El grado del residuo es menor que el grado del divisor. Seguimos. Tenemos un pequeño ejemplo. Yo tengo esta división, divides él contra él, y se logra demostrar que esta división me da como cociente este resultado y esto como residuo. Ahorita vamos a solamente a mostrar de que si divides él contra él, el resultado me da como cociente, se demuestra que sale esta expresión, y que el residuo es igual a 0. Evidentemente, este dividendo es igual al divisor por el cociente más el residuo, que es lo que tenemos aquí, ¿no? X menos 1 por todo eso, más 0, de esa forma. Algunas observaciones que tomar en cuenta, siempre, cuando tú restas, recuerda que eres el dividendo, ¿eh? Y recuerda que eres el divisor. Siempre que tú restas el grado del dividendo con el grado del divisor, esa diferencia te sale el grado del cociente. O sea, 3 menos 1, tú restas, te sale 2, que es lo que está aquí. Es el 3 menos 1 que te decía.
donde el número 3 es el grado del dividendo y el número 1 es el grado del divisor. Tú restas el dividendo con el divisor, sus exponentes, 3 menos 1, y te genera el grado que tiene el cociente. ¿De acuerdo? El dividendo, su grado, menos el grado, y representa el grado del cociente. Vamos a ver. Un momentito. Continuando con la explicación, una propiedad interesante tiene que ver con el grado del residuo máximo. Ah, por cierto, ¿no? Yo te estaba comentando acá hace un momento que si yo resto el dividendo menos el divisor, me da el cociente. O sea, la resta del dividendo con el divisor, su grado me da el grado del cociente. Y si tú esto lo pasas a sumar, porque puede pasar a sumar como una ecuación, tenemos que el grado del dividendo es el grado del divisor más el cociente. ¿Qué es lo que está acá, no? Aquí está como suma. El grado del dividendo es el divisor más el cociente. ¿Ya? El grado del dividendo es el divisor más el cociente. Que aquí lo podemos ver, pues, ¿no? Como te decía, 3 menos 1 me sale 2. Entonces, dividendo menos divisor, su grado es cociente. Lo pasas a sumar, el grado del dividendo es divisor más cociente, que es lo que tenemos aquí. Bien, continuando con la explicación, tenemos lo siguiente. Hay una propiedad muy interesante que tiene que ver con el grado del residuo máximo. Lo más grande que puede ser el residuo es uno menos que el divisor. Hace un momento te había comentado al respecto. Yo te había puesto un ejemplo donde tenía un polinomio dividendo entre un polinomio de grado 3, por ejemplo, y te dije lo más grande que el residuo puede alcanzar es el cuadrado, su grado. Cuando hablo de grado, hablo de exponente. El exponente más grande que alcanza el residuo es el cuadrado, que es uno menos que el divisor. ¿Qué es lo que tenemos acá, no? El grado más grande del residuo es el divisor, pero menos 1. El divisor quitándole 1. Eso es lo más grande que pueda alcanzar el residuo. ¿Ya? Lo más grande. Bien, vamos a hacer un ejercicio, miren, ¿ven? Este ejercicio es interesante porque si usted de repente sabe dividir con los métodos clásicos que seguramente usted ha aprendido en el colegio, me refiero al método de Ruffini, al método de Horner, o si recuerdas todavía el teorema del resto. Con esos métodos que te acabo de mencionar, que son los métodos tradicionales, este problema no va a salir. Porque para aplicar el método de Ruffini o el método de Horner, tú debes conocer el valor del exponente que tiene el polinomio P, que es el dividendo. Y aquí el exponente no lo conozco, es n más 1. Entonces, posiblemente salga, pero es un poquito complicado, ¿no? No hay que dar con el exponente que no conozco. Entonces, sea Ruffini o sea Horner, tenemos que conocer los exponentes, y si falta algún exponente, se le completa con 0. Y usted ve aquí que nada, pues no se conoce ningún exponente. Entonces, el camino más fácil para esto sería el algoritmo de la división. ¿De acuerdo? Que es lo que nos va a salvar la vida en estos problemitas. Para eso usted tiene que tener claro quién es el dividendo, tiene que tener claro quién es el divisor, para que pueda aplicar su algoritmo. Usted puede ver claramente que el P de X representa el dividendo, porque él se va a dividir con él. Se obtiene al dividir él por él, dice. Entonces el de arriba viene a ser el dividendo y el de abajo viene a ser el divisor. El dividendo tiene que ser igual al divisor multiplicado por el cociente más un residuo en el divisor. Entonces, este dividendo es igual al divisor multiplicado por un cociente, pero no sabemos quién es el cociente, ni tampoco el residuo. Le pongo un cociente más el residuo. Ahí está. Ese es el algoritmo de la división. ¿De acuerdo? Lo acá puedo hacer un pequeño borrador de repente si es que todavía tiene duda de cómo sale esta identidad. El dividendo es x a la n más 1 menos 2x a la n más 1 dividido entre, él es el dividendo, entre x al cuadrado menos 3x más 2. ¿No? Dividendo, divisor. Y el que me debe salir acá es un cociente que no sabemos quién es y también acá un residuo. Un residuo. Solo que hay un detalle, ¿no? Usted sabe que el residuo tiene que ser menor que el grado del divisor. O sea, si él es cuadrado, lo más grande que puede ser el residuo sería de exponente 1. Es lo más grande. ¿No es cierto? Entonces, eso es lo que vamos a ver acá en este momento. Por acá tenemos lo siguiente, que el grado del residuo, lo más grande del residuo es 1 menos que el divisor. Por eso que este cuadrado, que es el divisor, obliga a que el residuo sea 1 menos. Porque es cuadrado, a que es 1 menos. ¿Ya? Hasta aquí me han entendido, para no repetir todo nuevamente, porque este problema no es difícil, pero hay que analizarlo con cuidado. ¿Está claro, chicos?
¿Preguntas, chicos? ¿Todo bien? Bien, me voy por el chat por si acaso. Nadie me dice nada por el audio. Asumo que todo está claro, al menos por el audio. Me voy por el chat. A ver, a ver, a ver. Bien, me dice que todo está clarito, así que voy a seguir avanzando. Gracias, Carlita, por su respuesta. Se agradece. Y vuelvo acá. Entonces, esta es la primera parte, ¿no? Entender la construcción del algoritmo de la división. Ahora viene la segunda parte. La segunda parte es la siguiente, ¿no? Tenemos que buscar el resto. No olviden eso, hay el resto. Entonces, nuestra incógnita es el cálculo de este A y este B. Tenemos que saber cuánto vale este A y cuánto vale este B. Siempre que tú apliques el algoritmo de la división, la recomendación es que intentes eliminar el divisor y el cociente. Esa es la recomendación que siempre se da cuando aplicas el algoritmo de la división. Pero para que el algoritmo y el divisor, perdón, y el cociente se puedan eliminar, siempre al divisor, donde está la variable x, aquí, tienes que poner un valor apropiado. Y para encontrar los valores apropiados que hacen que estos dos se cancelen, te sugiere que lo factorices. Si tú coges el x cuadrado menos 3x más 2, así, cuando tú lo vas a factorizar, ¿de acuerdo? Eso te va a salir por aspa así, x por x, y acá un 2 por 1, ¿no es cierto? Menos por menos sería más, menos 2 menos 1 te sale menos 3. Entonces, esa factorización es lo que vas a poner en ese lugar. Imagínate, ¿no? Borro acá y quedaría más o menos así. Ya factorizado. El dividendo no se le toca, se le queda igualito. Acá te va a quedar x elevado a la n más 1 menos 2 veces x a la n más 1. Y el factorizado en el aspa sería acá x menos 2 por x menos 1. X menos 2 por x menos 1. Y multiplicado por el cociente. No perdamos de vista que queremos hallar el resto. Pero para calcular el resto tenemos que saber quién es A y tenemos que saber quién es B. Esos valores tenemos que hallar. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este momento? Vamos a eliminar, te dije, el divisor y el cociente. Para eso le pones valores en el divisor, aquí, porque recuerda que él es el divisor, ahí. Le vas a poner valores al x. A este x astutamente ponle 2. Profe, ¿por qué va a elegir el 2? Porque tú sabes que 2 menos 2 es 0. 0 por él, 0, pues todo se va. Entonces ponemos 2 a todas las x que veas. Comenzando aquí. 2 a la n más 1. 2 por 2 a la n. Más el 1. 2 menos 2 es 0. 2 menos 1 es 1. Y acá es q evaluado en 2, porque le hemos puesto 2. Acá es a por 2, que es 2a, más el b. Listo, así quedaría. Entonces, el 0 multiplicado por este 1 y por el cociente evaluado en 2 se cancelan. Con eso ya desaparecía el divisor y el cociente. Solamente me queda 2a más b. Sin embargo, acá, multiplicación de bases iguales, tú sabes que esas bases se van a juntar en una sola y los exponentes se suman. Bases iguales se suman exponente n más 1. Como uno es positivo y otro es negativo, se va soa, te queda más 1. Listo. ¿Ya ves? Con el x igual a 2, para eliminar este factor, hemos encontrado la ecuación 2a más b es igual a 1. Igualito vamos a hacer ahora con el x menos 1. Le vamos a poner un valor apropiado. Y creo que cualquier mortal me va a entender que el número que le vamos a poner es el x igual a 1. Ahí. Si el x es igual al número 1, mi expresión toma la siguiente forma. Estaría así. x1, 1 a la n más 1, menos 2 multiplicado por 1 a la n, más el número 1 es igual a 1 menos 2 es menos 1, 1 menos 1 es 0, y al x le ponemos 1, q de 1. El x es 1, sería a multiplicado por 1, o sea, es a más el b. Así quedaría. Pero ya sabes que el 0 por menos 1 y por el q, todo me vale 0. O sea que ahí el divisor ya evaluado con el cociente se elimina, que es lo que quería, ¿no? Divisor, cociente y se va. 1 elevado a la n más 1 sería 1. 1 a la n es 1, por 2 es 2, más 1. Recuerda que 1 a la n es 1, no vaya a pasar que es n, ¿eh? 1 a la n es 1, por 2, 2. Y esto es igual a la más b. Y tenemos lo siguiente, ¿no? 1 más 1 es 0, 1 más 1 es 2. 2 menos 2 es 0, ahí era 0, me emocioné. A más b sería 0. Tenemos un sistema de ecuaciones, y es que juntamos la primera ecuación que se obtuvo cuando el x fue 2,
tenemos que 2a más b es igual a 1. Y si lo juntamos con la segunda ecuación, cuando el x es igual a 1, a más b es 0. Por comodidad, restamos las ecuaciones. 2a menos a, 1a. El b menos b se va. 1 menos c, 1. ¿De acuerdo? 2a menos a, 1a. b menos b es 0. 1 menos 0, 1. Listo. Pero como a es igual a 1, usted lo puede reemplazar, por ejemplo, acá. ¿Es cierto? Usted sabía que el a más b es 0. Eso usted ya sabía. Pero como ya sabe que a es igual a 1, 1 más b sería el número 0. Por lo tanto, despeja y el b es igual a menos 1. Listo, ñañito. Yo te dije que la clave de todo era calcular el a y el b, porque eso me determinaba al residuo de la división. Por lo tanto, el resto, que es lo mismo que residuo, resto o residuo es lo mismo, sale como resultado el a por x más b. Recuerda que a es 1, ¿eh? Sería 1 por x más b, pero b es negativo, menos 1. X menos 1 sería la solución de este ejercicio 1. Bien, tómale captura de pantalla rapidísimo mientras le voy comentando algunas cosas. Siempre que usted aplique el algoritmo de la división, yo le comenté, siempre que aplique el algoritmo de la división, usted a la parte del denominador lo tiene que factorizar. Convertirlo en factores, como vieron acá, él se convierte en factores. Y estando en factores, siempre póngale valores en el divisor factorizado, allí póngale valores al x para que se pueda eliminar. Son dos casos, como están viendo, x2 y x1. Cada caso me genera ecuaciones. Y con esas ecuaciones siempre va a calcular el resto. Profe, y si me piden el cociente, eso sí no se va a poder. El algoritmo de la división usualmente es una herramienta que nos va a ayudar para calcular el resto. Salvo que haya más condiciones, ¿no? Que me permita más o menos deducir quién puede hacer el cociente. Pero así, con estas condiciones, no es suficiente para hallar el cociente. Pero vieron que el residuo sí fue posible. ¿Ya? Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? Yo dejo de mostrar este escrito, borro y me voy contigo por el chat. ¿Preguntas? Chicocos, ¿alguna pregunta? Profesor, ¿por qué es factible darle valores a x? Ah, eso es porque son dos polinomios, hija. El lado izquierdo es un polinomio llamado polinomio dividendo. Y el lado derecho es otro polinomio que está configurado por el producto de estos, ¿no? Productos y sumas. Decir que dos polinomios son iguales es decir que son equivalentes. O como hemos llamado en el tema pasado, profe. No, el tema antepasado, polinomios idénticos. Entonces, cuando dos polinomios son idénticos, pueden asumir cualquier valor. El x y la igualdad siempre se va a cumplir. Yo puse aquí, por ejemplo, el 2, ¿no? Por conveniencia, pero puede haber puesto otro número, ¿eh? Puedo haber puesto el x igual a 5, a todo, ¿no? El x igual a 10, a todo. El x igual a 1.000.000, a todo. Pero creo que poner esos números no hubieran sido muy convenientes. Por eso la sugerencia es buscar números adecuados. Nunca olviden que si dos polinomios son iguales, siempre que dos polinomios sean iguales, la igualdad se va a cumplir para cualquier valor que tú cambies al x. Eso tiene que ver con los polinomios idénticos. Eso es para todo x o para todo a que le pongas que sea un número real. Puedes poner 1, 1, 2, 2, 3, 3. ¿Qué es lo que he hecho acá, no? Este polinomio es igual a este polinomio, entonces le pongo el x, el número que yo quiera. Puedes ponerle cualquiera, repito. Por conveniencia hemos puesto 1 y 2, nada más. Otra pregunta. Eso es válido en el contexto de los polinomios. Yasmín, ¿quedó claro, hija? El grado del cociente sería la resta del grado del divisor. Claro, exacto, así es, Marc. Por ejemplo, en el caso de acá, si quisiéramos saber qué grado tiene el cociente, tendría que restar n más 1, le resto el 2. N más 1 menos 2 te sale n menos 1. El cociente es de grado n menos 1. Pero solamente su grado sabemos, más no sabemos de qué forma es, ¿no? Pero es cierto lo que dices. Yasmín, profesor, entonces el algoritmo de la división me permite hacer eso en tal caso cuando se desee el resto o algo así. Bueno, usualmente se usa para calcular resto, usualmente, pero de repente podrían haber más condiciones en el problema que hasta me permitiría calcular el cociente. O sea, en este problemita en particular no hay muchas condiciones, solo dice divide y ya está. Entonces no hay más datos, no hay más información. Un problema que tiene poca información, lo más que te va a dar el algoritmo es el resto, ¿no? Pero si hubiera más información, quizá por allí el cociente podría ser calculado también, ¿no? En este caso no. Entonces, usualmente el algoritmo sirve para residuos.
pero podría ser también que nos ayuden con el cociente si hubieran más condiciones. ¿Otra pregunta adicional? Bien, asumo que ya todo está claro. Gracias por su participación. Vamos a continuar ahora con la parte del método de Horner. El método de Horner es un método que nos sirve para encontrar cocientes y residuos. Solo que este método de Horner, si bien es cierto, se puede usar para cualquier tipo de división, que el divisor sea de grado 1 a más, ¿no? O sea, me refiero que abajo el que esté dividiendo con el dividendo, el de abajo, su exponente tiene que ser 1, el x, por lo menos. O sea, tiene que haber una variable al menos, ¿no? Porque si no hubiera variable ya no tendría ni siquiera grado 1, sería grado 0. Entonces, por lo menos que haya una variable, y esa variable de grado 1, que es lo mínimo que puede haber. Y de ahí puede ser grado 1, 2, 3 en adelante, ¿no? Entonces, para poder aplicar el método de Horner es necesario que el polinomio se pueda conocer todos sus coeficientes y también sus exponentes, para que el método no sea muy descabellado. No sea es un método donde de repente no podamos visualizar el exponente de las variables y eso nos complica, porque hay que poner varios ceros, tanto ceros como el exponente desconocido ¿no? Que aparece en un problema. Por ejemplo, en el caso de acá, en el problema anterior, si es que me hubiese atrevido a aplicar el método de Horner, tendría que haber colocado, por ejemplo, un 0xn-1, 0xn-2, o sea, completando con 0 todos los exponentes que están faltando, disminuyéndole el n de 1 en 1. Entonces eso complica un poco la cosa, porque no sé quién es n. En cambio, acá casi está fácil, pues. Esta división está sencilla, porque tengo el exponente 4, que lo puedo ver, es el 3, es el 2, me faltaría el exponente 1. Ese que falta se le debe completar y ordenar. Recuerda que arriba está el dividendo y el divisor, se le completa y se le ordena. De mayor a menor siempre, ¿eh? Esa es la idea, de mayor a menor. Primero va el que tiene el exponente 4, que es 15. De va el que tiene el exponente 3, que es 2x al cubo. De va el que tiene el exponente 2, que es x al cuadrado. De va el que tiene el exponente 1, que no hay, se le pone 0. De va el independiente, que sería el 3. Se le debe completar y ordenar. Si falta alguien, se le pone 0 con positivo. Si le pone negativo no pasa nada también, pero es poco usual ver eso, ¿no? Usualmente se le pone el positivo. Positivo o negativo no afecta en nada porque es 0 al final. Acá sí lo ordena, primero pone el cuadrado, de ahí pone el exponente 1 y al último el independiente. En el caso de acá sí no hay que completar nada, ya está completo, así que solamente se le ordena. Completo y ordenado tienen que ser los polinomios, necesariamente. ¿Ya? Listo. Entonces, en ese sentido vamos a aplicar el esquema de Horner de la siguiente manera. En el esquema de Horner se hace una línea vertical con dos horizontales, donde en la parte horizontal se colocan los coeficientes del dividendo, que en este caso es 15, 2, 1, 0 y 3. Acá está, ¿no? Vean los coeficientes como va el 15, ahí está, el 2, ahí está, el número, acá hay un 1, ¿eh? No vayan a poner x cuadrado. El coeficiente el que va, el número 1, luego va el número 0 y por último el número 3. Todos los coeficientes se colocan en forma horizontal. Y de manera vertical se colocan los coeficientes del divisor. Eso sí, el primer coeficiente, o sea, el número 3, se coloca igualito, como está ahí. Si dice 3 acá, allá le ponemos 3. ¿Ya? En cambio, los que siguen después del 3, o sea, el primero va igualito, pero los que siguen, los signos cambian. ¿Quiénes siguen? El 1, pero ya vas a poner menos 1. ¿Quién sigue después de menos 1? El menos 2. ¿Qué vas a poner acá? Más 2. Ajá. Luego de haber colocado el dividendo y el divisor, el dividendo está arribita, va en horizontal, el divisor está bajito, va en vertical, el primero se pone igual, lo demás cambia de signo, vas a contar espacios de derecha a izquierda. El número de espacios que vas a contar para hacer una línea divisora es equivalente al grado del divisor. Como tú verás, el divisor es de segundo grado, ahí está marcado de rojo, mira, exponente 2, así que vas a contar dos espacios, 1, 2, y ahí separas. Y si acá fuera 3, cuentas 1, 2, 3. Dependiendo el grado del divisor, tú vas contando los espacios. ¿Ya? Vas contando los espacios. Bien, ya tenemos el esquema con el dividendo y el divisor, que es lo que me dan como datos siempre, ¿no? Dividendo y divisor. Y con ellos dos ya pude armar toda esta parte. Lo que viene ahora es el método del gran matemático William Horner, que consiste en 3 operaciones fundamentales. Tienen que dividir, tienen que multiplicar y tienen que sumar. Entonces dividen, multiplican y suman y de esa manera ustedes van a poder llegar al cálculo del cociente y del residuo. A ver, comencemos. ¿Qué vas a dividir? El número que está en la esquina del 3 sirve para dividir. Entonces lo que tú vas a hacer primero es dividir el número 15 entre el número 3.
Esa división se pone aquí abajito, siempre. No vaya a bajar el 15, ¿eh? Primero se divide 15 entre 3, lo divide, y eso le va a salir como respuesta el número 5. Ahora multiplique el 5 por menos 1 y 5 por 2. Cuando multiplica, corre un espacio. O sea, del 15 que dividió, corre a la siguiente columna, el 2. Multiplica 5 por menos 1 sería menos 5. Para 5 por 2 multiplicas y corres un espacio más debajo del 1. 5 por 2 sería 10. Las operaciones están bien definidas, ¿eh? Solamente es dividir lo que he hecho y multiplicar. Primero dividí el 15 entre el 3 y luego multiplicado el 5 con cada uno. Ahora suma. Después de sumar estos números, divides. Sumas, divides. Siempre recuerda, sumas, divides, suma sería menos 3. Divide, menos 1. Sumas, divides. Y repites el método otra vez. Multiplicas y de ahí sumas, divides. Multiplicas y sumas, divides. Multiplica menos 1 por menos 1 sería más 1. Lo colocas al costadito del 3. De la última división que has hecho, al costadito lo pones. Menos 1 por menos 1 sería más 1. Menos 1 por 2, corres un espacio, menos 2. Recuerda, sumas, divides. La suma de esos números es 12. Divide, te sale 4. Multiplica 4 por menos 1 menos 4 al costadito. 4 por 2, 8. Cuando el último número llega a la última cifra, el método terminó. Sumas todo derechito. De frente sumas todo. Menos 6, y acá sería 11. Esto sería el cociente y esto sería el residuo. Cociente, residuo. Bien, entonces en el cociente le pones variables. Acá sería el independiente, acá le pones x1, acá le pones x2. Es el cociente, completas, ¿ah? El último es independiente, siempre. Él es x1 y él es x2. Ahí está. En el caso del resto, él es independiente y él es de la variable x1. Ahí está. ¿De acuerdo? Así lo vas a hacer. Un detallito por ahí que comentarles. Ese es un método, el método tradicional de Horner. Hay un método alternativo también, que tiene que ver con invertir todos los coeficientes. Cambiar la posición. Ya no de mayor a menor, sino de menor a mayor. Imagínate que ahora le doy la vuelta. El 3 va a estar al comienzo, 0x está después, x y el mayor está al último. A eso se le conoce como el Horner invertido. En este caso particular, ahí por ejemplo, cuando yo completo las variables, ya no, el último ya no sería el independiente. El independiente estaría acá. Entonces, si yo hago el Horner invertido, aquí también se invierte en la manera de ubicar las variables. Eso te lo comento en un momento, porque el Horner invertido no se aplica cuando tú quieras. Hay una condición para aplicar ese Horner invertido. En un momento voy a hacer problemas y le voy a mostrar, ¿no?, en qué situaciones usted va a tener que aplicar ese método alternativo. Por ahora seguimos con lo tradicional, ¿no? Donde el último es independiente, él es x1, él es x2, pero puede variar. Desde que el primero es el independiente, si es que aplica el otro método del Horner invertido. ¿Ya? Por ahora estamos en lo tradicional. El último independiente, el x1, el x2. Bien, vamos ahora a un ejercicio. Dice, la municipalidad de Lima organizó un concierto donde se vendieron esta cantidad de boletos. O sea, estos boletos ya fueron adquiridos. ¿De acuerdo? Cada boleto permite ingresar al evento en forma individual. Un boleto es por persona. No es que por un boleto entre la familia. No, un boleto es por persona. 5 personas no asistieron al evento. Ah, mira, ve. Entonces, si estos boletos es para cada persona, al decir que 5 personas no asistieron al evento, es que el número de personas que fueron es esto menos 5. Cada boleto se representa una persona, ¿sí o no? Si se hubieran vendido 50 boletos es porque 50 se iban a asistir, 50 personas. Si se vendieron 40 boletos es porque 40 personas iban a asistir. El número de boletos es igual al número de personas. Pero si 5 personas no asistieron al evento, como dice ahí, de todas las personas que se han ido al concierto, estos son los boletos vendidos, pero 5 no han asistido, yo resto entonces, porque la diferencia serían los que sí fueron al concierto. 2x a la 6 más x cuarta menos x y restas 3 menos 5. Número con número. 3 menos 5 sería menos 2, ¿no? Estas son las personas que sí fueron al concierto. ¿De acuerdo? Las personas que sí asistieron, dicen, las agruparon en filas, donde en cada fila hay esta cantidad de personas y ninguna persona se quedó sin fila. Esa parte es interesante, porque el problema en el fondo no me dice ejecute una división.
Es más, en un examen de admisión esto vendría así, y tal como está ahí. Y usted tendría que deducir que en el fondo hay una división. Es un problema tipo D no interesante. No difícil, ¿eh? Simplemente interpretación del problema. Tener claro qué significa dividir. Como estás agrupando en filas, cuando uno agrupa, ¿no? Entonces la agrupación implica una división. El hecho de agrupar y ver cuántos grupos se han formado implica una división. Yo voy a tener que dividir el total de personas entre el número de personas que hay en cada grupo. ¿De acuerdo? Por ejemplo, aquí el número de personas que hay en cada fila es 2x al cubo más x más 2. Esa cantidad de personas lo voy a usar aquí para poder dividir. Profe, no entiendo. ¿Por qué divide? Mira, te voy a hacer un ejemplo a nivel Pocoyo, ¿ya? Así como si estuviéramos en colegio primaria. Mira, facilito, para que entienda. Como siempre, San Marcos pensando en ti. Mira, algo bien sencillito. Supongamos que al concierto hubieran asistido, una suposición, a 15 personas. ¿De acuerdo? Hubieran asistido 15 personas. Entonces, de las 15 personas, vamos a agruparlos en filas de 5. Sí, 1, 2, 3, 4, 5. Fila de 5. 1, 2, 3, 4, 5. Fila de 5. 1, 2, 3, 4. Filas de 5. Acá hay una fila de 5 personas. Acá hay una fila de 5 personas. Y acá hay una fila de 5 personas. En total, son 15 personas. Pero en cada fila hay 5 personas. Si yo pregunto, tengo un total de 15 personas y lo quiero distribuir en filas de 5 personas, ¿cuántas filas se van a obtener? Gráficamente tú te das cuenta ya que hay 3 filas, ¿no? Fila 1, fila 2, fila 3. Pero si no dibujo, si te digo, hay 15.755 personas y quiero clasificarlas en filas, donde en cada fila haya 5 personas, ¿cuántas filas van a salir? Por ejemplo, así te digo. Ahí no va a estar como un Pancho dibujando puntito, 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 hasta llegar a 15.000, ¿no? Pues se acaba el examen y va a seguir dibujando puntitos. Yo chaco con puntitos como para darme una idea, ¿no? Porque el 15 es un número pequeño. Pero con números grandes, o con polinomios como está acá, ¿qué operación debo hacer? Una división. Usted divide el total de las personas, que son 15, entre el número de personas que componen cada fila. Esa división me sale 3. 5 por 3 es 15, me sobra 0. El 3 me indica el número de filas que voy a armar, ¿no? Y el número 0 me está indicando que ninguna persona se queda fuera de una fila. Todas están en filas, de todas maneras. Es lo que dice aquí también, ¿no? Las agruparon en filas, donde cada fila hay esta cantidad de personas y ninguna persona se quedó sin fila. Todas están en alguna fila. Entonces, yo divido el total de personas que van al concierto entre la cantidad de personas en cada fila. Y el resultado de la división me tiene que salir necesariamente el número de filas. O sea, el cociente que vamos a obtener acá tiene que ser el número de filas. Ese Q es la cantidad de filas. ¿Se da cuenta? Y el residuo es 0. ¿Y por qué 0? Porque recuerde que ninguna persona se quedó sin fila. Eso es lo que usted tiene que deducir en un examen de admisión. En el examen no le va a decir divida para que te salga. Así lo va a decir, ¿no? Usted va a leer y tiene que inferir. Bien, entonces, lo que vamos a hacer ahora es aplicar el método de Horner. ¿Por qué? Porque los polinomios se conocen sus coeficientes, mira todo. Solo hay que completar con 0 nomás. Entonces, en el caso de acá, tengo el 6, el 4, ¿quién me falta? El 5, ¿no? El exponente 5, el 3, no está el 3, y el 2. Recuerda, falta el 5, falta el 3, falta el 2. Falta el 5, falta el 3, falta el 2. Falta el 5, falta el 3, falta el 2. Por ese motivo, está así, mira, ¿ves? Hace un rato estaba así. 5, 3, 2, falta. Ahora está así. El 5, el 3 y el 2 se le ha puesto 0. Se le ha completado. Aquí mira, tengo el 2, el 3 y el 1, me falta el 2, me falta el 2, me falta el 2, me falta el 2, me falta el 2. A ese 2 le pongo 0, ya está. Estoy completando el término que está faltando, nada más. ¿De acuerdo? Espero me esté captando la idea, mi estimado estudiante. Vamos al método de Horner. Esquema. El dividendo, recuerde, 2, 0, 1, 0, 0. A ver, 2, 0, 1, 0, 0. Menos 1, menos 2. El divisor, el primero se pone igualito, el resto cambia de signo. El 0, no le vaya a poner menos 0, ¿eh? Lo mismo. 0, 0 suficiente. El 1 le pone menos 1. El 2 le pone menos 2. Como el divisor tiene grado 3, recuerde que el divisor me va a indicar cuántos espacios voy a contar. Entonces, este divisor manda. Grado 3, cuente pues, 1, 2, 3, y aquí lo separa, entre el 0 y el 0.
¿Para qué me sirve eso? Cociente residuo. Listo. Recuerda que la división es exacta, porque el residuo es cero, ninguna persona se queda sin fila. El cociente que va a salir representa la cantidad de filas. Cuando hay el cociente, el problema ya terminó, porque eso me están pidiendo, el cociente. Comencemos. Primero divido. El 2 entre el 2, la división te sale 1. Multiplica. 1 por 0, 0, corre un espacio. 1 por menos 1, corre un espacio. 1 por menos 2, corre un espacio. Sume, ñaño, sume. 0 más 0, 0 más 0 es 0. Suma y divide. 0 entre 2, 0. Multiplica 0 por 0, 0, corre un espacio. 0 por menos 1, 0, corre un espacio. 0 por menos 2, 0, corre otro espacio. Suma, recuerda, suma, divide, suma 0, la suma es 0 y divide entre 2, otra vez 0. 0 por 0, 0, corre un espacio. 0 por menos 1, 0, corre un espacio. 0 por menos 2, 0, corre otro espacio. Suma, 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 suma y divide. La suma sería menos 2, entre 2 menos 1. ¿De acuerdo? Y de ahí se multiplica, pero ya no voy a seguir, porque la pregunta era ahí la cantidad de filas, y las filas es el cociente, te dije, ¿no? Entonces, si usted quiere saber cuántas filas hay, simplemente vea que hay el cociente. Y si usted quiere, continúa, ¿eh? Acá falta todavía ir multiplicando, ¿no? El menos 1. Ya lo dejo usted. Es el residuo. Esa parte no quiero. Yo quiero acá. Quiero este cociente, porque este cociente representa el número de filas. Y como hemos dividido de manera tradicional, no he hecho ninguna inversa ni nada, simplemente ordeno las variables como corresponde. El último no tiene variable, él es x1, él es x2, él es x3. Positivo, positivo, acá es negativo. Entonces el número de filas sería, no cuento los ceros, simplemente es x al cubo menos 1. Listo, ñañitos, la clavícula sería dedito. Ahí está. ¿Alguna pregunta? Tómale captura de pantalla para seguir avanzando. Fíjate la manera como se está enfocando la resolución, ¿no? Cuando uno tiene una cantidad y quiere agruparlos, particionarlos, ejecuta la división. Pregunta, chicos, pregunta, dudas, inquietudes, algo para poder apoyarte. Bien, yo tomo captura, me voy contigo por el chat, vamos a ver si todo está claro. ¿Pregunta, jóvenes? ¿No hay preguntas? Hasta ahora está bien. Excelente, Marco. Asumiré que está bien para todos también. Sigo. Conversemos ahora sí del otro método que estaba mencionándoles, que es el método del Horner invertido. Observa. Dice, en una clase de arte, una docente tiene esta cantidad de botones y debe distribuir de manera equitativa en esta cantidad de niños. Lo mismo, ¿eh? Total de botones y va a ser distribuido entre un número de niños. Entonces, esa distribución en forma equitativa también me genera una división. Ponte esta situación, ¿no? Supongamos de que el total de botones sean 12, digamos. Total de botones, supongamos que sean 12 botones. Y lo vamos a distribuir equitativamente en que sean 4 niños. O en 3 niños. ¿Verdad? Y se va a distribuir en total de niños, que son 3. Que sean 3 niños. Pregunta, ¿no? Determina la cantidad de botones que tiene la docente y la cantidad de botones que reparte cada niño. ¿Cuántos botones le toca a cada niño? Fácil, ¿no? Es una división también. Imagínate, 12 botones distribuidos en 3 niños. Debe dividir 12 entre 3, pues, ¿no? La división es 4. Y esto me va a indicar cuántos botones recibe cada niño. 4 al primer niño, 4 al segundo niño y 4 al tercer niño, ¿no? 4 botones recibe el primer niño. 4 botones recibe el segundo niño. Y otros 4 botones recibe el tercer niño. Y ya está. Ese 4 que me sale en el cociente de esa división determina cuántos botones recibe cada uno, dividiendo el total de botones entre el total de niños. Bien, eso voy a hacer acá. Vamos a dividir el total de botones que tiene la docente y el total de niños que hay en el aula. Hacemos esa división. Ahí está. Él dividido entre él. Entonces, si tú lo ordenas esto de acá de manera decreciente, como hemos conversado hace un rato, primero tendría que ir el AX cuarta decreciente, ¿eh? Luego tendría, vamos a verlo por acá mejor, espérate. Acá. Sería AX cuarta primero, de ahí viene el exponente 3, que sería BX cubo. De ahí viene el exponente, chispita mariposa, salió mal este cubo, gracias. X cubo. De ahí viene el exponente cuadrado, que sería menos 5x cuadrado.
el exponente 1, que sería menos x, y el independiente, que sería el número 3. Y esto lo tienes que dividir entre este divisor, que ordenando sería x cuadrado menos 2x más 1. Listo, ahí está. Entonces, si usted hace esta división, mi estimado estudiante, al momento de dividir, va a haber un pequeño problema. Porque en el esquema de Horner le va a aparecer estas variables a y b al inicio, y eso no conviene. A, b menos 5 menos 1, 3 va a ser a, b menos 5 menos 1, 3. Y el otro va a ser el 1, que se copia igualito, y de ahí cambia de signo. El menos 2 va a ser más 2, y el más 1 es menos 1. Hay un problema. Acá el cuadrado cuenta dos espacios, 1, 2. El problema es que usted divide a entre 1. ¿Y quién es a? No se sabe. A entre 1 es a solamente. A por 2, 2a. A por menos 1, menos a. Y de ahí tiene que sumar estos dos. ¿Pero quién es a y b? No sé. Lo que te salga en la suma, divide entre 1, lo pones acá. Y así vas avanzando, pero el problema es que como a y b no lo conoces, es un poquito engorroso. Acá no mucho, hay problemas que son más complicados, salen con fracciones todavía. Más engorroso todavía. Entonces, la idea es buscar un camino más práctico para esto. Aquí es donde aparece el método del Horner invertido. Pero para que el método funcione, la condición importante es que la división sea exacta. Esa es la condición. Si la división es exacta, usted puede invertir todo. ¿Invertir qué significa? Que esto que estaba al inicio van a aparecer al final ahora. Ese ahí va a estar al último. Y eso me conviene, ¿no? Me conviene que al inicio sean puros números y el A y el B aparezcan al final. Por ese motivo es que vamos a hacer el Horner invertido acá. Vamos a aprovechar y borrar esto nomás, ¿ya? Ya viste el por qué voy a elegir el método del Horner invertido. ¿Qué es lo que yo te sugerí en un examen? ¿No? Estás dividiendo, empieza con variables, no te conviene, entonces inviértelo, pues. Inviértelo. Hacemos lo que dice acá. Como la división es exacta, entonces aplicamos el método del Horner invertido. Empezamos ahora del término independiente. Primero sería así, el 3, luego el x1, luego el x2, luego el x3, luego el x4. Ahí está. 3, x1, x2, x3, x4. Abajito ya está ordenado, ¿no? El 1, el x1 y el x cuadrado. Ya está ordenado en forma creciente. Bien, lo que sigue ahora sería el método de Horner, donde los coeficientes empiezan a partir del 3. Sería así. Vamos. Primero colocas 3 menos 1 menos 5b y ya. Ahí está. Vertical. El primero se copia igualito. 1 y lo que sigue cambia de signo. El menos 2 se hace más 2. El más 1 se hace menos 1. Cuentas espacios a la izquierda. Como está el cuadrado, cuenta dos espacios. 1, 2. Y ahí separas. Recuerda, divides, multiplicas, sumas y divides. 3 entre 1, 3, pues. ¿Sí o no? Divide 3. Multiplica 3 por 2, 6. 3 por menos 1, menos 3. Suma y divide. Menos 1 más 5, menos 1 más 6, 5. 5 entre 1 es 5. Dividiendo. 5 por 2 es 10. 5 por menos 1 es menos 5. Guarda, sumas y divides. Sumas y divides. 10 menos 5 es 5. 5 menos 3 sería 2. Divides. 2 entre 1 es 2. Multiplica. 2 por 2 es 4. 2 por menos 1 menos 2. Corre un espacio. Pero como la división es exacta, porque recuerden que se iba a repartir los botones en un número de niños, de tal manera que la repartición era equitativa, sin que sobre nada, la división es exacta. Como es exacta, al sumar estas columnas tiene que darte 0. Entonces piensa conmigo, ¿no? Si esto tiene que sumar 0, y acá tengo menos 5 más 4, que es menos 1. Si él es menos 1, acá debe ser lo contrario, pues. Lo contrario de menos 1 ya sería más 1. ¿Por qué? Para que te dé 0. Lo mismo aquí, ¿no? Esto tiene que darme 0. Pero para que me dé 0, si L es menos 2, aquí es lo contrario. El A sería más 2. O sea, B tiene que ser el número más 1, lo contrario, y el A tiene que ser más 2. ¿De acuerdo? La pregunta dice, determine la cantidad de botones que tiene la docente. Facilito, reemplaza el A2 y el B1 aquí, y ya tienes el número de botones de la docente. La docente debe de tener 3 más 2x cuarta, porque la vale 2, menos 5x cuadrado, más 1x cubo, porque le vale 1, menos x. Ahora dice, y la cantidad de botones que reparte cada niño. Recuerda que la cantidad de botones es el cociente. Tú divides el total de botones entre el total de niños y te sale lo que recibe cada niño. En este caso, lo que me recibe es 3, 5 y 2. Recuerda las variables, ¿ah? El primer término no tiene variable, se ha invertido. Ahora el primero no tiene variable. Él sería x1 y él sería x2. El número de botones que recibe cada niño es 3 más 5x más 2x cuadrado.
Listo, muchachito. Tómale captura de pantalla. Rapidito nomás. Y dime si tienes alguna pregunta, alguna duda o alguna inquietud con este método llamado el método de Horner invertido. Bien. ¿No hay preguntas, chicos? ¿Todo bien? Listo. Si no me dicen nada, pasamos al siguiente método, que será el método de Ruffini. Me voy por echar rápidamente por si acaso, por si acasito nomás. ¿Alguna pregunta? Profe, pasé la captura de la pantalla 2. Hasta ahora todo bien. Ojalá 12 entre 3 fuera para el examen de admisión. ¿What? ¿No entender? Maricielo, no entendí. La captura del ejercicio 2. Que te compartieron, ¿no? Tienen que estar moscas, chicos, ¿eh? Tienen que estar moscas para avanzar. Listo. Tomen su captura. Ahora sí, me voy rápidamente para la parte del método Ruffini. No hay ninguna pregunta en el problema 3, ¿no? ¿Está todo claro? ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? ¿Han entendido? Ah, ya, el 2 entre 3 era el caso anterior. El de 2 entre 3 nomás. Ah, ya, a eso te refería. Ojalá, ¿no? Ojalá fuera así el examen. Bueno, pues. Por eso estos problemitas a veces es bueno que ustedes lo contextualicen a números enteros, ¿no? Que son números, de alguna manera, más manejables y la intuición trabaja mejor. Porque si lo vemos solamente con variables, de repente puede costar un poco. Salvo que ya tengas claro en tu mente en qué casos uno divide, multiplica, suma, ¿no? Si tus 4 operaciones fundamentales la tienes clara, bacán. Si no, hazte ejemplos numéricos para que te ayudes. No hay ninguna pregunta, seguimos hablando. ¿Cuál es la respuesta? A ver, vamos en orden, vamos en orden. La respuesta primero. La respuesta sería la alternativa, a ver, 3 más 2x cuarta menos 5x cuadrado más x cubo menos x. Creo que es la B, ¿eh? Mira. Y el de aquí, ¿no? No, no es la B. No es la B. Es la alternativa. La alternativa A es, mira. 3 más 2x cuarta menos 5 es igualito, ¿no? Y el otro sería 3 más 5x más 2x cuadrado. Acá está. La A sería, solo que tengo otro orden. La respuesta es la A. De hecho, ahí está, la A. Bien, vuelvo al caso. ¿Cuándo se usa el método de Horner-Hija? Lo comenté que lo usamos cuando las variables aparecen al inicio. Cuando tú ordenas el polinomio, el A y el B aparecen al inicio. Y eso no te conviene. El A y el B tienen que aparecer al final. Así. Si yo aplico el método de Horner así como está, el A y el B van a aparecer al inicio. Y eso no te conviene. Las letras tienen que aparecer al final. Eso es lo primero. Y segundo, la división tiene que ser exacta. Si la división no es exacta, no va a poder aplicar el método Horner invertido. Salvo le haga algún artificio. Hay artificios también para esos casitos, ¿no? Pero por ahora, entender de que el método de Horner invertido lo usan cuando la letra A y la letra B aparecen al inicio. Y recuerda que yo intenté hacerlo hace un momento al inicio, ya en la grabación lo va a poder ver, ya no voy a poder borrar acá ya. Entonces, el A y el B, cuando usted lo ordena el polinomio y lo divide con el método de Horner tradicional, se va a topar que la A y la B aparece al inicio. Cuando aparece al inicio, ya usted vaya sospechando que esto tiene que ver con el método de Horner invertido. ¿Ya? Bien, y lo importante es que sea exacta. Si no es exacta, no se puede aplicar. Pasemos a otro método clásico también, que es el método de Ruffini. El método Ruffini se aplica cuando el divisor tiene esta forma, o sea, el divisor es lineal, de grado 1. Cuando el divisor es de primer grado, uno puede aplicar tranquilamente el método Ruffini, pero es un método muy débil porque solamente es para primer grado. No vale para cuadrado ni cubo en el divisor, solamente para primer grado. El método sería así, ¿no? Hay que ordenarlo, igual que Horner. Tienes el 3, tienes el 2, me falta el exponente 1, así que lo completas con 0. 3, 2, 1, el exponente 1 se completa con 0, aquí está. Y el divisor se copia y más, ¿no? Para aplicar el método de Ruffini, lo usual es que esto de aquí se iguale a 0 y vaya al esquema. ¿Cómo hacía eso, profesor? O sea, el de aquí y te va a salir un tercio. Como una ecuación, ¿no? El 1 pasa a sumar y el 3 a dividir, un tercio. Ese un tercio lo pones en el esquema de Ruffini en esta esquina, un tercio. Y estos números son los coeficientes del dividendo, el 12, el 5, el 0 y el menos 2. El método Ruffini y sus operaciones son más simples, pero hay que tener cuidado con algo que ahora te voy a comentar. Mira. Cuando aplica Ruffini, el primero 12 baja, multiplica. 12 por 1, 12. Entre 3, 4. Multiplicas. Suma ahora. 5 más 4, 9. Multiplica. Mira cómo estoy multiplicando.
9 por 1, 9 entre 3 sería 3. Ahí va. Suma ahora. 3 más 0 es 3. Multiplica. 3 por 1, 3 entre 3 es 1. Ahí está. Menos 2 más 1, menos 1. Este menos 1 vendría a ser el residuo. Cuando aplicas el método Ruffini, como el exponente del divisor es 1, el último término, solamente hay un espacio para contar, ese último viene a ser el residuo o resto. Sin embargo, este cociente que te ha salido acá no es un cociente verdadero. Y esa es la parte que tiene que tener cuidado. Cuando aplica el método de Ruffini, hay casos como estos donde el cociente va a ser falso. ¿Qué cosa pasó? Cociente falso. ¿Cómo es eso? O sea que el que está aquí no es el verdadero cociente que está buscando. Para encontrar el verdadero tienes que dividir todo esto entre el número que acompaña al X. El número que acompaña al X en el divisor. Como el divisor es acompañado del X por el número 3, divide todo entre 3. El 3 que aparece acá es lo que vas a dividir. Ojo, el 3 que aparece acá es el número que estoy dividiendo. No estoy diciendo que siempre se divide con el 3, ¿eh? Eso no he dicho. He dicho que el número que aparece en el divisor, él es para dividir. Si en otro ejercicio te aparece el número 4x, divides entre 4. Si en otro problema aparece 5x, divides entre 5. Depende el número que acompañe x en el divisor. Ese es el que vas a dividir a todo. Divides entre todo y te va a salir 2 entre 3, 4, 9 entre 3, 3, 3 entre... Esto recién es el cociente verdadero. Tu pregunta será, profesor, ¿y siempre va a ser así? En el método de Ruffini sí. Sobre todo en los casos que acá no aparezca 1. O sea, para el caso 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Profe, si aparece 1 ya no tendría la necesidad de dividir todo esto entre 1, si va a salir lo mismo. Cuando aparece 1, no necesito dividir entre 1, porque el resultado va a salir lo mismo. Cuando ya acá aparece 1, el cociente que sale es verdadero. Pero si es distinto del 1, el cociente que sale es falso, y tienes que dividirlo con el número que acompaña al X. ¿De acuerdo? Ese es el único detalle que debe tener cuidado con el método de Ruffini. Y si tú te preguntas, profesor, ¿y si uso el método de Horner, se puede o no se puede? No se puede. ¿Se puede o no se puede? La respuesta es sí se puede. ¿De verdad, profe? Sí. ¿Y si aplico el método de Horner me va a salir cociente falso? No. El método de Horner lo que te sale es lo que es. El cociente que salga, ese es el cociente verdadero. No hay nada de falso. En cambio, en Ruffini tenga cuidado. Se va a aplicar Ruffini, el cociente que le va a salir es cociente falso, si es que el que acompaña x es diferente de 1. ¿Ya? Bien, entonces el cociente verdadero sería 4x cuadrado más 3x más 1, y el residuo sería menos 1. Ahí está el cociente, y ahí tiene el resto. Bien, hagamos un ejercicio que involucre a este tema. Por si acaso, tómale captura, de repente si el tiempo le gana y no la tomo ni una captura. Bien, ejercicio número 4. Dice, al dividir este polinomio de cuarto grado contra este d de x, se obtiene como cociente el polinomio q. Calcule q de m menos 12. Voy a dividir él contra él. Pero acá está un poco raro porque, ¿cómo divido él contra él? Te extraño, ¿no? Los coeficientes, perdón, los exponentes no se conocen. Sin embargo, mira esta particularidad. Acá tengo n menos 2 en uno y en otro tengo al revés, 2 menos n. Ese dato en el exponente tiene una información escondida muy interesante. ¿Cuál, profesor? Bueno, observa. Nosotros sabemos que en el mundo de los polinomios, sabemos que los exponentes tienen que ser números positivos o cero. O sea, ese n menos 2 tiene que ser un número positivo o cero. Mejor dicho, mayor o igual que cero. Siempre, ¿eh? No puede haber un polinomio con exponente negativo. Eso es por definición. O sea, ahí no hay nada que discutir. ¿Por qué le pone eso, profe? Por definición. ¿Cuál definición? El polinomio tiene exponente positivo o cero, nada más. Esa es definición. Ahí no estoy haciendo mucha ciencia. Lo interesante es que cuando tú pasas a sumar, te sale que x es mayor o igual que 2, o n, perdón, y te sale que 2 es mayor o igual que n. Y si juntas todo esto te sale así. N mayor o igual que 2, por un lado lo puedes colocar así. Y por otro lado, el n es menor o igual que 2. Así. Entonces, ¿qué valor le ponemos al n para que el valor de n sea mayor o igual que 2 y menor o igual que 2? Obviamente el número 2, ¿no? Ese sería. Si tú le pones a n el número 2, 2 se encuentra entre 2 y 2, ¿no? Es mayor o igual que 2, menor o igual que 2. El único. ¿Te das cuenta cómo ayudó a hacer esa pequeña jugadita?
Y repito, esto de aquí no cae del cielo, ¿eh? Esto de aquí es de definición que ya hicimos en el tema de polinomios. Los exponentes son enteros y positivos, no pueden ser negativos. O 0 pueden ser el exponente. Reemplazando, tu p de x tomaría la siguiente forma. Sería 8 a la x a la m menos 1 más x, como n vale 2, sería 2 menos 2, cerito. Más x, otra vez, 2 menos 2, cerito. Más mx más, ojo, 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 n es 2, ahí le pone más 2 menos m. Listo. Ya está ahí. ¿De acuerdo? Solamente hemos reemplazado, nada más. Hay un dato muy importante que dice así, lo voy a marcar aquel dato, mira. Dice, al dividir el polinomio de cuarto grado. ¿Qué entendemos cuando dice polinomio de cuarto grado? Desde ahí te está diciendo que la variable más grande tiene exponente 4, ¿sí o no? Pero observa tu polinomio, el color negrito que ya hemos colocado. ¿Quién es el que tiene el mayor exponente? Evidentemente usted no me va a decir, profe, el más grande es el que está acá. No puede decir que es 1, ¿no? Porque dice que el más grande debe ser de grado 4. Entonces, él no es el más grande. Hay un 4, debería haber un 4. Esto no es de 0. El más grande debe ser él. No queda otra. Por dato, entonces, no lo digo yo, lo dice el dato, ¿eh? El m-1 tiene que ser igual a 4. ¿Y por qué le pone 4? Porque el polinomio es de cuarto grado. El problema dice que es de cuarto grado. Cuarto grado significa que el exponente es 4, pues. Por eso lo iguala a 4. Entonces, si es que iguala a 4, él pasa a sumar, el m sería 5, ñañito. El m es 5. Y si el m5 lo reemplazamos y quedaría así, entonces p de x es igual 8x, ojo, el m5 menos 1, 4. X a la 0 es 1. Otra vez x a la 0 es 1. Pero el m5. El m5. Listo. Te queda que p de x es igual a 8x cuarta. ¿De acuerdo? 8x cuarta más 5x. Ahí está, más 5x. Y los números ahora. Acá tenemos los números siguientes. Acá tengo el número más 1. Con el número más 1 sería el número 2. Más el número 2, el número 4. Menos el 5. 4 menos 5 sería menos 1. Y listo. Te presento al polinomio p de x. ¿Hasta ahí tienes alguna pregunta? Mira cómo calculó p de x, ¿eh? Por definición tiene que ser mayor o igual que a 0, es definición, ahí no hay mucha ciencia. Y lo otro que como es cuarto grado, el mayor exponente debe ser 4. Ya tengo el polinomio. ¿Preguntas? ¿Hasta ahí? ¿Está todo bien? Bien. ¿Sí? Está bien todo, ¿no? Voy a abrir el chat por si acaso. No veo por aquí el chat. Capaz algo me están comentando. Dice, aquí están, dice. Entiendo, profe. Entonces es como una forma más cómoda de resolver, pero igualmente se puede usar. Claro, si te refieres al Horner invertido, así es. Es una forma más cómoda de resolver y se puede usar el tradicional también, ¿no? Solo que el tradicional a veces se complica cuando aparecen fracciones. De que sale, ¿eh? Pero se hace un poco más tosco. Hay que hacer más cuenta nada más. Pero yo recomendaría el invertido en esos casos. Pero si te confunde y dominas bien tus operaciones con fracciones, todo, haga el tradicional, no hay problema. Rodríguez dice, profe, ¿cuándo es Horner tradicional? Se ordena de forma decreciente, ¿verdad? Claro, Rodríguez, cuando es Horner tradicional, de manera decreciente, y cuando es el invertido, de manera creciente, al revés. ¿Alguna pregunta con respecto a este ejercicio que hemos hecho ahora? ¿Cómo he calculado p de x? Bien. Última visita. Todo bien, perfecto. Sigo entonces. Ahora que tengo p de x, vamos a hacer la división, porque tengo que dividir el polinomio de cuarto grado, que es él, por, por no es división, no es multiplicación, perdón, es dividir. Voy a dividir él por quién, por él lo voy a dividir. Entonces, vamos a dividir, solo que para dividir debo completar, ¿no? El 8x cuarta más el 5x menos 1. Y eso lo tenemos que dividir contra el elemento nx. Recuerda que este n ya está calculado, pues, ¿no? Ese n es igual a 2. Así que sería 2x acá. 2x menos 1. Y debemos completar con 0 lo que falta, ¿no? Del 4 me falta el 3. Del 3 me falta el 2. Del 2 me sigue el 1 y de ahí va por el independiente. Listo, así sería.
Vamos al esquema de Ruffini, el método de Ruffini. Ahí está. Creo que eso más arribita. Listo, ya está. Aplicamos el método Ruffini y ¿qué decía la teoría, no? El dividendo sería 8, 0, 0, 5, menos 1. Método Ruffini. El divisor se le iguala a 0. Ese 2x menos 1, ñañito, lo igualas a 0. Lo pasas a sumar, 2x es 1. Lo pasas a dividir, x es un medio. Como una ecuación más. ¿De acuerdo? Como el x tiene exponente 1, solo cuentas un espacio para la izquierda y ese espacio que vas a contar representa el resto o también conocido como residuo. Bien, la pregunta dice, se obtiene como cociente el polinomio q de x. Ya vamos a buscar ese polinomio q de x. ¿Ya? Vamos a ver quién es q, quién es el cociente. El 8 baja. 8 por 1, 8 entre 2, 4. Súmalo, 4. 4 por 1, 4 entre 2, 2. Súmalo, 2. 2 por 1, 2 entre 2 es 1. Súmalo, 6 por 1, 6 entre 2, 3. Y súmalo y te sale 2. Listo. Este 2 es el residuo verdadero. El residuo sí siempre es verdadero. ¿Eh? El que es falso es el cociente. Él es un cociente falso. ¿Y cómo lo convierto en cociente verdadero? Facilito. Para que el cociente sea verdadero, lo tienes que dividir con el número que acompaña al x, en el divisor. El divisor está acompañado por el número 2. Entonces acá lo divides entre 2, pues. 8 entre 2, 4. 4 entre 2, 2. 2 entre 2, 1. 6 entre 2, 3. Listo. Él sería el cociente verdadero. Ahora le pones variables. Recuerda que el independiente no tiene variable. Él sería x1, él sería x2 y él sería x3. Entonces estaríamos llegando que el cociente sería la siguiente expresión. A ver. Entonces, el cociente le ponemos q de x. Sería 4x elevado al cubo, más 2x elevado al cuadrado, más 1x más 3. Así sería. Pero lo que nos piden es hallar el valor de q evaluado en m menos 2n. Pero m ya estaba hallado. M es igual a... Acá estaba el m... Acá está, ¿no? El m5. Y el n representa el número 2. 5 menos 4 sería 1. Y el q de 1 se calcula reemplazando 1 en todas las x. Sería 4 por 1 al cubo, más 2 por 1 al cuadrado, en las x, ¿eh? Más 1 por 1 más 3. Acá te va a salir 4, 2, 1 y 3. La suma de todo sería 6 más 4, 10. Listo, muchachos. ¿Alguna pregunta? Recuerden que hasta el P ya les hice la consulta. Yo supuse que todos entendieron porque nadie me dijo nada. La pregunta sería de la división, el método Ruffini y el reemplazo. ¿Han entendido cómo se dividió por Ruffini y cómo se hizo el reemplazo? Porque la parte anterior ya hice las consultas, me dijeron que estaba conforme. O al menos no dijeron mucho, ¿no? ¿Preguntas, dudas, inquietudes? Bien. Si es que no hay ninguna pregunta, continúa. ¿Eh? Vamos a conversar ahora acerca del teorema del resto. Vamos a guardar todo, por si acaso veo el chat, por si acaso nomás. ¿Ya? Supongo que todo está claro. Me quedo con el mensaje de Valerie. Todo bien, me dicen. Dejamos el problema 4 y nos vamos a esta parte. ¿De qué trata el teorema del resto? Ya con esto estaríamos cerrando el circuito, ¿no? Porque hemos visto el método del algoritmo de la división, el método de Horner, el método de Ruffini, ahora nos toca el método del teorema del resto. El teorema del resto solamente sirve para hallar residuos, no calcula cocientes. Te calcula los residuos de manera inmediata, eso sí, te lo va a hallar de manera inmediata, ¿de acuerdo? Momento. No. Decía entonces, el teorema del resto nos va a ayudar a encontrar el residuo de manera inmediata. Eso es lo que va a hacer el teorema del resto. Pero eso sí, no calcula cocientes. Una regla práctica para hacerlo rápidamente sería así. Primero, el divisor, el que está bajito, lo igualas a 0. Siempre, ¿eh? Lo igualas a 0.
Cuando el divisor es lineal de grado 1, calculas x. Y escucha lo que digo, cuando es lineal de grado 1. Si fuera cuadrático, no se haga el x, simplemente se acomoda la expresión, nada más. Un rato vamos a ver qué ocurre cuando es cuadrado. Pero cuando es lineal de grado 1 se calcula x. Cuando es el x ya hallado, lo reemplazas en el dividendo y obtienes el residuo. El residuo se obtiene cuando tú reemplazas el valor de x que has hallado, cuando es lineal, y lo pones en el dividendo. Nada más. Esa es la idea. Voy a poner otro ejemplo nivel Pocoyo, uno facilito, y de ahí vemos uno más decente, ¿ya? Ya con otro level, nivel Saiyajin, ¿ya? Primero, uno nivel Pocoyo. Te pongo x al cubo menos 3x más 4, digamos, dividido entre x menos 2, y te dicen calcule su residuo, nada más. ¿Puedes aplicarle Ruffini? Claro, esto sale por Ruffini. ¿No ve usted que el grado es 1? ¿Puede aplicarle Horner? Claro, Horner es para cualquier división. ¿Puede aplicar teorema del resto? Claro, porque me piden residuo, solo me piden residuo. Si me dijeran cociente, ya no podría, bueno, ya no me serviría, mejor dicho, el teorema del resto. No serviría. Entonces, comenzamos. Paso número 1, el divisor será igual a 0. Despejas x es 2. Paso número 2, el valor de x hallado reemplazas en el dividendo. Arriba sería 2 al cubo, 3 por 2, más 4. Así. 2 al cubo 8, 3 por 2 es 6, más 4. 8 menos 6, 2, 2 más 4 es 6. El valor obtenido es el residuo. Facilísimo, ¿sí o no? Lo único que hemos hecho es reemplazar igualar a 0 bajito y el 2 reemplazar en todas las x. Resuelves y lo que te sale representa el residuo de esa división. Nada más. Pero en un examen de admisión así no viene, ¿no? Facilito, que va a estar igualando y reemplazando, es facilísimo. ¿Cómo te podrían tranquear con el teorema del resto en un examen de admisión? Mira, la pregunta. Este sí te podrían tranquear. Dice, un polinomio p de x mónico y de grado 2n más 3 es divisible contra él, donde n es un entero positivo. Si los restos que se obtienen al dividir p de x separadamente con él y con él son respectivamente 5, 15 y menos 252. H dice el grado del p de x. Mira, qué cosa de locos. Ni siquiera sé quién es p. Yo me hablo de divisiones. Horner ya fue ya. Para Horner necesito conocer los coeficientes del polinomio. Acá no conozco nada. ¿Quién es P? ¿Quién será? Pues no lo conozco. ¿Qué voy a aplicar Horner? ¿Qué voy a aplicar Ruffini? Pero el teorema del resto sí puede ser de gran ayuda. ¿De acuerdo? Hay unos datos por ahí que me hablan de los restos, ¿no? Cuando me hablan de los restos, como que ya uno va pensando de que en algo me puedo esperanzar en el teorema del resto. Los restos que se obtienen al dividir P de x separadamente con ellos son estos valores. Entonces, ¿cómo hacemos nuestro razonamiento, mi estimado estudiante, mi joven Padawan? Mira, esto sería así. Este es un poquito largo, ¿eh? Concéntrense. P de x, al decir que es divisible con él, me está diciendo que si yo divido él contra él, esa división tiene que ser exacta. No dice que es divisible, la división tiene que ser exacta. Y si la división es exacta, ¿qué significa? Que el dividendo, ese dividendo, tiene que ser igual a este divisor, que es x a la 2n más 1 menos 2, multiplicado por un cociente, que aún no sabemos qué forma tiene, pero que hay un cociente, más el residuo no lo pongo, ¿eh? Porque no ve que la división es exacta, el residuo es 0. Entonces, simplemente él lo divido con él y me sale un cociente, ¿no? Espero que me capte la idea. Estoy dividiendo así, p de x lo estoy dividiendo entre x a la 2n más 1 menos 2. Cuando hago esa división, me sale un cociente que no sabemos quién es y el residuo es 0. Por eso que el dividendo es divisor por cociente, que es lo que voy a hacer acá. Solo que acá voy a aprovecharme de este dato. Dice que el polinomio es de grado 2n más 3. Pero yo veo acá que él es de grado 2n más 1. No es 2n más 3. Entonces, el factor que viene acá tiene que ser tal que al multiplicar, esto aumente a 2n más 3. Yo creo que te diste cuenta, ¿no? El factor que puede hacer eso es un factor que tenga un cuadrado. Si tiene un cuadrado, se suman los exponentes y 1 más 2 te sale 2n más 3. Puede que tenga un cuadrado, puede que tenga un término lineal también, ¿por qué no? Y puede haber un independiente, de esa forma. Cuadrado, lineal, independiente. Ahora, el x cuadrado no puede tener coeficiente, tiene que ser 1 necesariamente como él. ¿Por qué? Porque al multiplicar este 1 con este 1, sale 1x a la 2n más 3. O sea, el mayor exponente tiene coeficiente 1. Eso significa mónico.
El mónico ya lo hicimos también cuando vimos la semana 5 polinomios. Yo les expliqué. El polinomio mónico es aquel donde la variable más grande tiene coeficiente 1. En este caso, la variable más grande al multiplicar sería 2n más 3 y ese producto va a hacer que salga coeficiente 1. ¿Ya? Eso está sujeto a lo que ustedes han repasado en la semana número 5, polinomio mónico. Entonces, necesariamente acá tiene que ser 1 para que el polinomio sea mónico. Bien. Mire, todo lo que me ha salido solo con esa información, ¿eh? Al polinomio no lo conocía, ahora ya más o menos como que ya quiere ya. Ya se le va a conocer alguito, mira. Ya más o menos ya se le va conociendo. Ahora usemos el dato de la división. Dice que si dividimos p de x con x menos 1, el primer caso solo recibe 5. Primer caso, ¿eh? Si divides p de x, dice entre x menos 1, por dato, el residuo es igual a 5. ¿Esto qué significa? Escúchame. Aplicas el teorema del resto. ¿Te acuerdas cómo es el teorema del resto? El de abajo es el igual a 0, ¿sí o no? El de abajito es el igual a 0. Ahí es x. Te sale 1. ¿No es cierto? ¿Y qué hace después? Ese 1 lo reemplazas en el dividendo. O sea, donde veas el p de x le pones p de 1. Y el resultado que sale tiene que ser el residuo. Pero el residuo, ¿cuánto vale? 5. ¿Ha visto, no? Repito, ¿eh? Repito. Divido p de x entre x menos 1, el residuo es 5, dice. Aplico el teorema del resto. El de abajo es igual a 0, el x me sale 1, lo reemplazo arriba, p de 1 me da el residuo, que vale 5. Pero ¿quién es p de 1? P de 1 se obtiene al reemplazar el 1 en todas las x. Sería 1 elevado a la 2n más 1, o sea, 1, menos 2, 1 elevado al cuadrado, o sea, 1, b por 1, o sea, b, más el c. Así quedaría. Pero este 1 menos 2 sería menos 1. Ese menos 1 lo pasas a dividir. 5 entre menos 1 sería menos 5. Es igual a 1 más b más c. Este 1 lo pasas a restar y te queda que menos 6 es igual a b más c. Y ahí termina. Ahí tengo la primera ecuación. Profesor, no le entendí nada. Tranquilo, tranquila, que el siguiente ejemplo es parecido. El siguiente es muy parecido. Mira, vamos a ver el siguiente, ¿ya? Si este no le quedó claro o le quedó media caña, el que sigue es parecido. Mira. Yo he hecho la división de p de x entre x menos 1. Ahora voy a hacer p de x entre x más 1. Con él voy a dividir. Y hago lo mismo. Segunda división. Son 3 divisiones, ¿eh? Ya estoy en la segunda ya. Y el residuo por dato tiene que ser igual a 15. Me da el residuo que está acá. 15. Igualito, le aplico la técnica del teorema del resto. Primer paso, el de abajo es igual a 0. El 1 pasa a restar. Segundo paso, el valor de menos 1 se reemplaza arribita en el x, sería p de menos 1. Y el resultado que obtienes debe ser el residuo de la división. Pero por dato, el residuo es igual a 15. ¿De acuerdo? 15 es el residuo. Ese p de menos 1 lo reemplazas en el x acá. Menos 1 elevado a la 2n más 1. Cuidado, ¿eh? Cuando elevas un exponente impar, cuando tú elevas menos 1 elevado a la 2n más 1, como el 2n más 1 es impar, te sale menos 1. El número impar negativo sigue siendo negativo. Menos 1. Menos 2 después sigue. Es menos 1, menos 2. Menos 1 al cuadrado sí es positivo porque el exponente es par. Menos 1 por b sería menos b más c. Ahí está. Saldría el número 15 es igual. Menos 1 menos 2 sería menos 3. Multiplicado por, menos 3, por 1 menos b más c. Así. El número menos 3 lo pasas a dividir. 15 entre menos 3 sería menos 5. Menos 5 es igual a 1 menos b más c. ¿De acuerdo? El número 1 lo pasas a restar al otro lado también. Y te va a salir que menos 6 es igual a menos b más c. Ahí está. Menos 6 es igual a menos b más c. Listo. Bien. Juntando los dos, porque ya tengo dos ecuaciones con b y c, puedo juntar los dos. Luego tenemos el siguiente sistema de ecuaciones. La primera ecuación es b más c es menos 6. Y la segunda ecuación, menos b más c, es menos 6 también. Claramente, el b se cancela, me queda 2 veces c es igual a menos 12. El 2 divide, c es menos 6.
Piensa conmigo, ¿ah? Si el valor de C, por ejemplo, lo pones acá, el C vale menos 6, lo pasas a sumar el menos 6 como más 6 y el B sería 0. Y listo. Calculando el valor de B y el valor de C, con eso usted ya tiene el polinomio. Ahora sí, el polinomio que no lo conocíamos se hace más, bueno, no totalmente conocido, pero ya más o menos ya está mejor a lo que estaba hace un rato. Reemplazando, y hemos avanzado regular ya, el polinomio P de X tiene esta forma. Sería X elevado a la 2n más 1 menos 2 multiplicado por X al cuadrado. La B de B eso vale 0, ¿ah? Así que si este B vale 0, lo puedes obviar, te pasas al C, el C salió menos 6, ahí vas reemplazando ya. El 0 desaparece y te queda menos 6. Listo, muchachos. Observen que ya hemos avanzado, como decía, regular. El P de X tiene esa forma. Ahora me falta un dato más. Me está faltando el dato final donde me están indicando que al dividir P de X entre el X menos 2, el residuo es menos 252. Esa división es la que me está faltando ahora. Entonces, comencemos con él. Tercera división. Vamos a dividir P de X entre el X menos 2, que es el elemento, y por dato el residuo tiene que ser menos 250. Un rato aquí me detengo. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? ¿Está todo claro? ¿Está claro las dos primeras divisiones? Porque la tercera es lo mismo. Las dos primeras, ¿alguna pregunta? Chicos, preguntas, dudas, inquietudes. Vamos por el chat rapidito. Han entendido, chicos, ¿no? No veo ni un mensaje. Asumo que todo está claro, ¿no? Con fe. Voy a aplicar la fe. Profesor, ¿el método del resto solo es aplicable cuando el divisor sea un binomio mónico? Buena pregunta, Yasmín. Es aplicable para cualquier tipo de divisor, sino que es más sencillo cuando es de grado 1, ¿no? De grado 1 y de dos términos, ¿no? Un término lineal, por así decirlo, una expresión lineal. Pero puede haber también con exponente cuadrado y cubo, también se puede aplicar el teorema del resto, solo que hay que hacerlo con más cuidado. Cuando es grado 1, ahí se iguala a 0 y se calcula x. Cuando es grado 2, ya no se calcula x. Se deja expresado nada más el x cuadrado y así se le reemplaza. Cuando es x cubo igual, se deja sobre... Las x no se calculan, se dejan nomás, se reacomoda para poder reemplazar en el dividendo. ¿Ya? En un rato voy a hacer un caso con otro grado distinto de 1. Bien, vuelvo acá entonces. El teorema del resto sería así, pero se puede aplicar para más casos, ojo. Para otros grados también se puede aplicar. Paso número 1. Igualamos a 0 el divisor. X menos 2 es igual a 0. Despejamos, el x es igual a 2. Paso número 2, reemplazo el 2 en el dividendo, sería P sub 2. Es igual, lo que me sale acá sería el residuo, que es menos 252. Pero P evaluado en 2 sería 2 elevado a la 2n más 1, menos 2 por 2 al cuadrado, que va a salir 4, menos 6. Pero 4 menos 6 sería menos 2. Ese menos 2 que está multiplicando lo pasas dividiendo. Acá está multiplicando, así que lo pasas dividiendo. Saldría 126, que es igual a él. ¿Ya? Este 2 lo pasas a sumar, sería 128. Pero el 128 que va a salir lo puedes colocar como 2 a la 7. Pasa a sumar 128 a 2 a la 7, que es 2 a la 2n más 1. El 2 con el 2 se cancela, el 1 pasa a restar, sería 6, y el 2 pasa a dividir, y el n sería 3. Si el n es igual a 3, reemplazamos y ya lo tenemos servidito, ¿no? Entonces el polinomio P de X sería el siguiente. Sería x elevado a la, ojo, n vale 3, acá sería 3 multiplicado por 2, o sea 6 más 1, 7, menos 2 por x al cuadrado, menos 6. Listo. Pero la pregunta es, ¿hay el grado de P? El grado significa el mayor exponente de P. Pero el mayor exponente se va a encontrar en esta multiplicación, cuando tú multipliques la variable más grande de acá con la de acá. Sería x a la 7 por x a la 2, x a la 9, se suman los exponentes. Y seguramente salen otros términos más, que no va a interesar. Me interesa el más grande. El grado es 9. Que se obtiene multiplicando aquellos que tienen mayor exponente. Con los mayores me sale el mayor exponente, 9. Listo, muchachos. Tómenle captura de pantalla. La parte última es la parte final, la parte más sencilla, creo yo.
¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? Tómale captura, ¿eh? Bien, ahora vamos a hacer el caso que consultaba su compañera, ¿no? Consultó si es que solamente se puede hacer el teorema del resto cuando es mónico y lineal. En realidad puede haber un coeficiente acá también, no necesariamente, o sea, puede que no sea mónico y aún se puede aplicar el resto, puede que no sea mónico y no sea lineal, puede ser cuadrático o cúbico y aún se puede aplicar el resto. Pero hay que acomodarlo convenientemente nada más. Entonces, eso es lo que vamos a ver ahora. A ver, el chat por si acaso, ¿alguna preguntita? No hay preguntitas, ¿no? Bien, sigo entonces. Un poquito de agüita para la garganta. Ya. Sigo entonces, ¿eh? Sigo, chicos. Vamos a un caso ahora donde el polinomio no sea mónico. Miren. Dice así. El ingreso en soles al vender Q cuadernos está modelado por esto de aquí. O sea, con esto de aquí usted calcula el ingreso en la venta de Q cuadernos. Puede ser, digamos, si son 10 cuadernos, al Q le pone 10 y ya está. Si fueran 20 cuadernos, al Q le pone 20 y ya está. Una función ingreso es esto. El Q varía de 0 a 10, dice. El M que aparece aquí es el grado del polinomio P. Y al dividir P entre esta expresión, su resto es L, me dice. C representa el grado del cociente. Determine, o sea, el C que está acá es el grado del cociente. Este M y C tenemos que hallarlo, chicos. El M tiene que ver con el grado de P y el C tiene que ver con el grado del cociente. Determina el ingreso de vender 10 cuadernos. Después me piden el ingreso. Entonces, ¿cómo atacamos este ejercicio, mi estimado estudiante? ¿Cómo sería la idea? Bien, vamos a aplicar el teorema del resto, porque vamos a dividir, de alguna manera, vamos a dividir este polinomio que usted ve acá entre él. Acá dice P de X entre él. Entonces, esa división lo voy a aplicar al resto. Voy a colocar acá la división, ¿ya? Voy a dividir P de X, como dice el problema, que es todo esto, ¿ah? Pero astutamente, como la n se está repitiendo, tú puedes sacar la n en un solo exponente y multiplica la base x más 5 por x más. Eso se puede hacer, ¿ah? Cuando se repite el exponente, se puede sacar en un solo exponente. Y cuando tú multiplicas x más 5 por x más 1, también lo expliqué en la clase pasada. Era el x se eleva al cuadrado, y eso lo hicimos en la clase de la semana pasada, ¿ah? Se suman los coeficientes, 5 más 1 sería 6 y le pones x, luego multiplicas 5 por 1. Eso ya lo hicimos en la clase pasada, repito, así. ¿Ya? Y a eso le vas a agregar n veces. Aquí le vamos a hacer algo semejante, pero hay que hacerlo con mucho cuidado. Aquí, por ejemplo, astutamente vamos a factorizar la x, astutamente. Te quedaría así. X más 8 multiplicado por, sácale factor común la x. ¿No? ¿Qué te va a quedar entre paréntesis? Te quedaría así. X cuadrado entre x te queda una x, 2x entre x te queda un 2. Y multiplica estos dos nada más. Ahí multiplica. Sería la x se eleva al cuadrado, acá lo voy a poner, la x al cuadrado. Luego el 8 menos 2 lo restas, te sale 6 veces x. Y luego multiplicas 8 por menos 2, que sería menos 16. Y te queda la x del medio, ¿no? Él te queda. Ya está. Más 2 ahora, más 2. Todo eso representa el polinomio P de X, ¿ya? Eso es P de X. Ese P de X lo vas a tener que dividir contra el X más 3 al cuadrado. Ahí dice claro, ¿no? Dividir, me dice, P de X entre X más 3 al cuadrado. Le voy a poner el X más 3 al cuadrado, que lo vas a elevar al cuadrado como un binomio. Como un binomio sería el primero elevado al cuadrado más el doble del primero por el segundo. 2 por 3, 6 por X, 6X. Más el segundo al cuadrado, 3 al cuadrado es 9. Así. Vamos a dividir entonces, ¿te parece? Hagamos una división. Pero para dividir no me conviene, evidentemente, el método de Horner ni Ruffini. Ruffini ya fue ya, porque Ruffini es para grado 1, este es grado 2. Horner peor, porque no conozco los coeficientes totalmente, que hay un exponente n que me molesta. Quizás podríamos intentar el algoritmo de la división, quizás. ¿No? Sería una... No estaría de más intentarlo, ¿no? Puede que salga, puede que no tanto. El teorema del resto yo les sugiero porque observen, en el divisor, una parte de él es muy semejante a lo que está apareciendo acá. Eso es clave, ¿eh? Cuando veas esa relación, ahí sí de arranque el teorema del resto. Pues son casos particulares, como ven, ¿no? Aplico el teorema del resto entonces, que sería así. El divisor se le iguala a 0, todito, ¿eh? X al cuadrado más 6x más 9 se le iguala a 0.
Eso sí, no calcules X. Nada, que profe, soy un tigre, le aplico aspas simple. No. ¿Es cuadrado? No. Profe, pero sale por aspas. Está bien, pero no lo hagas así. Así no es. Así no es. Tienes que dejar las X solito. No lo toques. Ahí nomás. Y el número despéjalo. Así. Y así, reemplázalo en cada uno de los términos. Paso número 2, reemplazar. Cuando tú reemplaces te va a quedar así. En el primer caso sería menos 9, más el número 5 a la n, más n por, acá es menos 9, menos 16, por x, más 2. Y esto sería el residuo de la división. Así es como se va a reemplazar. Recuerda que donde había el x cuadrado más 6x, le estamos colocando el valor de menos 9. Es lo que tenemos de acá, ¿no? Menos 9. Menos 9, menos 9. ¿Y quién es el residuo? El residuo acá está, ¿no? El resto es menos 75x menos 62. Listo. Ahora lo acomodamos todito. Menos 9 menos 16, menos 25. ¿Menos 25 qué? Menos 25nx. Ah, ya. Seguimos. Él no tiene variable, sería más el número menos 4 a la n. Él tampoco tiene x más 2, que debe ser menos 75x menos 62. Como él tiene x y él también tiene x, estos dos se van a igualar. Igualando, el menos con menos se elimina, el 25 lo divides al 75 y el n es 3. Y suficiente porque con n3 también sale 64, ¿eh? Se comprueba. Si n es 3 sería... no, pero 62, ¿no? 62. Con n3 sería menos 4 a la 3 es menos 64, más 2 menos 62. n vale 3. Listo. Con esto hemos calculado algo muy importante, ñaños. El exponente que aparece en el polinomio. Y con ese exponente vamos a calcular el grado. Me interesa el grado, ¿eh? ¿Por qué, profe? Porque m representa el grado del polinomio p. Y ese m yo lo necesito acá. ¿Se da cuenta? ¿Ah? Entonces, reemplazando, tendríamos que p de x tome esta forma. P de x va a ser igual a esta expresión. Reemplazo x más 5 elevado al cubo. ¿De acuerdo? Reemplazamos el x más 5 elevado al cubo. Todo está bien, ¿no? Por si acaso, n es 3. Ya. Ya. Sale x más 5 elevado al cubo. Y acá sería x más 5 elevado al cubo también. Nada, más 1, ¿no? Más 1 al cubo. Aquí es x más 1 al cubo. Más el n, que salió 3 también. Multiplicado por x más 8. Multiplicado por x cuadrado menos 2x más el número 2. Y todo esto lo divido entre, acá, entre, y lo divido entre el divisor. ¿Qué es el divisor? Ah, con él, ¿no? Es entre x más 3 al cuadrado. ¿Entiendo? Divisor. Pero este x más 3 cuadrado ya lo pongo como corresponde, ¿no? Ya habíamos calculado, era el binomio cuadrado. X al cuadrado más 6x más 9. Listo. Dividendo divisor tenemos ahí. La pregunta decía así, m es el grado de p de x. Entonces, notar que m es el grado de p. ¿Pero quién es el grado de p? A ver, veamos. ¿Cómo calculo su grado? Acá, si usted resuelve, acá sale x al cubo, ¿no es cierto? Acá hay un x al cubo y acá hay un x al cubo. Cuando usted multiplique el x al cubo por el x al cubo, le va a salir grado 6 aquí. Claro, porque va a ser un x a la sexta, ¿no? De repente voy a poner lo que sale. Sale un x a la sexta. Sale un x a la sexta y algunos términos más seguramente, pero lo demás no importa, importa el más grande. El grado es el más grande. Y cuando usted multiplica acá, por ejemplo, el más grande sería el x1 con el x cuadrado. Cuando multiplique le sale x cubo. Y otros términos más. Pero el más grande de todo este desarrollo sería el 6, pues. Así que el grado de P claramente va a ser 6. El grado de P es 6. ¿De acuerdo? Y ahora yo quiero calcular, aparte me dice aquí que el valor de C es el grado del cociente. Recuerden que el grado del cociente, ¿cómo se calculaba? El grado del cociente, que la voy a poner acá, no Q, sino como cociente. Yo les dije hace un rato, ¿eh? Para el cociente tienes que restar el grado que tenga el dividendo menos el mayor de arriba con el mayor de abajo. Entonces, arriba vale grado 6 y abajo vale grado 2, ¿no? El más grande. ¿Qué debo hacer? Debo de restar. Nada más. El grado del dividendo, le quitas el grado del divisor.
Así es como se hace. El dividendo tiene grado 6, que es el numerador, y el divisor tiene grado 2, que es el denominador. Cuando lo restas sale 4. M6, M6, y C es 4. ¡Listo! M6C4. Ahora sí, con ese M6C4 nos vamos a I de Q. Luego, I de Q sería reemplazando, convenientemente, 2 veces M más C. Ojo, M6C es 4, M vale 6, C vale 4. Así que 6 más 4 es 10 por 2, 20. 20Q sería. 20Q menos Q cuadrado, así es I de Q. ¿Pero qué te piden hallar? Te piden hallar cuánto ingresa en la venta de 10 cuadernos. Q son los cuadernos, Q vale 10. Sería 20 por 10, menos 10 al cuadrado. Y listo, porque 20 por 10 es 200. 10 al cuadrado es 100. 200 menos 100 es 100. Listo, muchachitos. Eso es todo. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud? Tómale captura de pantalla, ¿eh? ¿No hay preguntas, chicos? Hello. A ver. Por aquí. Dice, profesor, en el método del resto solo es aplicable con el... Ya está explicado, ¿no? Creo que está claro ya. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Ya vieron que también se puede aplicar para otro tipo de divisiones. Todo claro, ¿no? Chévere. Si no hay preguntas, seguimos porque, mira, ya quedan 15 minutos como jugando. A ver. ¿Por qué eligió 6? Yo elegí 6. ¿Dónde elegí 6? Aquí, el mayor, pues, hijo. Cuando hablamos de grado, ¿qué significa grado? ¿El mayor o el menor? El mayor, sí. Por eso dije el 6. El 6 es el mayor. Eso es el grado, el mayor exponente. Por eso elegí el 6. Bien, seguimos entonces. Vamos a pasar ahora a otro teorema del resto, pero un poquito curioso. Un método curioso, con cierto artificio, mira. El problema por si acaso, y de ahí voy comentando la teoría. Dice, se desea distribuir esta cantidad de tornillos de forma equitativa en esta cantidad de cajas. Lo mismo que hace un momento, ¿no? Repartir en forma equitativa, distribuir en filas, como hemos visto, es una división. Entonces, por ejemplo, si yo tuviera un casito particular acá, tuviera 15 tornillos, digamos, ¿no? Y los 15 tornillos lo quiero ubicar en, ¿qué será? Pues 4 cajas, ¿te parece? En 4 cajas. Pero que la repartición sea de manera equitativa. Que la repartición sea de forma equitativa, o sea, que no haya en una caja más tornillos que en otro. Entonces, ¿cuántos tornillos va en cada caja? Facilito, tienes que dividir, ¿no? Si son 4 cajas, divides 15 entre 4. Divides 15 entre 4, te va a salir 3, 4 por 3 sería 12 y me sobra 3. ¿No es cierto? O sea, vas a ubicar 3 tornillos en cada caja. 3 tornillos en cada caja. Acá pones 3, acá pones 3, acá pones 3, y acá pones 3. Perdón, son 4 cajas, 3 tornillos en cada caja y me sobran 3, pues, ¿no? Claro, me sobran 3. De esa manera, pues no hay forma de cómo colocar más tornillos acá de manera equitativa. No, pues, profe, le pongo 4. No, pues si le pone 4 en cada uno van a haber 16. No, pues son 15, ¿no? No pueden haber 16, son 15. Entonces, 3 en cada caja y 3 me quedan fuera. No hay una caja para esos 3. Así se ve. Entonces, el residuo que me queda son aquellos que se quedan sin caja. Dice, se desea distribuir esta cantidad de tornillos en forma equitativa en estas cajas. Tengo el número de tornillos y el número de cajas. Ese es el total de tornillos y el total de cajas. Entonces, determina la cantidad de tornillos que no están en cajas. El residuo me están pidiendo. Entonces, voy a dividir él entre él y hay un residuo. Vamos a dividir a elevado a la 10 más a más 1 entre a elevado al cuadrado más a más 1. Y lo que queremos es el residuo. Si calculo el residuo, el problema terminó. Pero fíjate, el problema no dice dividir. Uno tiene que intuir que es una división. Eso es un problema tipo DECO, ¿no? Clásico de tipo DECO. ¿Qué va a salir? Entonces, ¿puede aplicar Horner? Sí. Sale por Horner, complete con 0 y hágalo. Sale.
Vamos a hacerlo por el teorema del resto para que vean un artificio interesante. Pero si no sabe el artificio o no lo entiende, tranquilo. Aplique el método de Horner y también le va a salir. El teorema del resto. No es lineal, fíjate. Coloco a al cuadrado más a más 1 es igual a 0. Ya uno con experiencia puede notar que esto de aquí se puede convertir en una expresión apropiada. Eso lo vas a obtener multiplicando ambos lados por un factor apropiado. El factor que vas a multiplicar a ambos lados es el a menos 1. Profe, ¿por qué? Es como que este a cuadrado le saco raíz, me queda, este extremo 1 saca raíz, queda 1, pero con negativo. Este producto te genera un producto notable que se llama la diferencia de cubos. A al cubo menos 1 al cubo, así. Ya multiplica, y 0 por él sería 0. ¿Ya? Este 1 pasa ahí a sumar y te queda que a al cubo es 1. Así sería. Ahí nomás se deja. Profesor, un momentito, one moment please teacher, ¿qué ha hecho acá? Hay una propiedad. Recuerda, ñaño, la propiedad A menos B multiplicado por ¿quién? Lo hicimos la semana pasada. Si esto tú lo multiplicas por el primero al cuadrado más el signo, producto de ambos, ¿ah? Más el segundo al cuadrado, yo te dije la semana pasada que esto es A al cubo menos B al cubo. Ya te lo dije la semana pasada. Importante que vengan leyendo por eso. ¿Ya? Entonces, si esto usted ya se lo aprendió, esto se le puede aplicar a él. Pues mire, si usted multiplica a menos 1 por, mire, el primero al cuadrado, el signo menos cambia más, el a multiplica por 1 y el segundo 1 lo eleva al cuadrado, si usted hace ese producto, le va a salir el cubo del primero menos el cubo del segundo. Esto está acá, mira, a menos 1, aquí también está, a menos 1. A cuadrado más a más 1, aquí está a cuadrado más a más 1, igualito, ¿sí o no? Por eso multipliqué por este a menos 1 ambos lados, porque esta expresión que está acá es esta expresión que debería ser conocido por ustedes. A cuadrado más a más 1 no es cualquier cosa. No lo va a ver por primera vez, también lo va a ver quizás en las factorizaciones. Miren la forma, a cuadrado más a más 1, es facilito. Es a cuadrado, de ahí baja a 1 y de ahí desaparece 1. Esa expresión, no se olvide, genera una diferencia de cubos. ¿Ya? Bien, ahora que ya lo hemos notado, ahora sí vamos a el cálculo, ¿no? Vamos a reemplazar. Aquí voy a poner un cuadrito para no ¿ya? Es una, ¡ay! Salió chueco. Salió chueco, ñaño. Así era. Ahora sí, ya está pan derechito. Y aquí. Listo. ¿Qué hacemos ahora, criatura de Dios? Reemplazamos este a al cubo que vale 1 en el numerador. Paso 2, reemplazar. Pero aquí no hay a cubo, hay a 10. No importa, acomoda pues. A al cubo, 3 por 3, 9, pero como es 10, le agregas 1. Y luego viene a más 1. Y ahí reemplazas. El a al cubo vale 1. Al cubo. Aquí no hay para reemplazar. Es a la 1, muy chiquito. Y cuando ya has reemplazado, obtienes el residuo. 1 al cubo es 1, por a es a, y a más a es 2a. 2a más 1 es el residuo de la división. Y el residuo son los tornillos que sobran, ¿no? Los tornillos que sobran. Los tornillos que no se pueden colocar en caja. Listo, muchachitos, esa es la respuesta. Una pregunta interesante, ¿no? Un artificio interesante. Tómale captura de pantalla rapidito, por favor, que nos queda solamente 7 minutos y nos falta un ejercicio. Y el que viene también es un problema un poco largo e interesante. Bien, si ya tomaste captura de pantalla, me voy contigo por el chat. Rapidito nomás porque el tiempo es cruel. El tiempo no se detiene. ¿Algo que tengas duda? Que sea puntual, por favor. ¿Preguntas, chicos? Bien, si no hay pregunta, continúa. Un poquito de agüita. Bien. Pregunta 8. Ya 6 minutos ahora, qué rápido pasa el tiempo. Esta pregunta es muy interesante. Dice, un polinomio Q de P de X, de quinto grado con término independiente igual 6 es divisible separadamente por él y por él. Te cuento, te dateo y te chismeo. Cuando un polinomio es divisible contra otro, ahí dice, P de X es divisible, ser divisible es que si tú lo divides con él, esa división, ¿cómo tiene que ser? Exacta, ¿sí o no? El residuo vale 0. Eso significa ser divisible, que lo divide de manera exacta.
Pero también es divisible con él. O sea que si yo lo divido el p de x entre x cuadrado más 1, la división también es exacta. El residuo es 0. ¿Ok? Y esta parte, mira, x más 2 es un factor. Cuando es un factor, es lo mismo decir esta parte. ¿eh? Decir que es un factor es lo mismo decir que p de x es divisible. ¿Ya? Es lo mismo decir que p de x es divisible por x más 2. Es lo mismo. ¿eh? Es como que tú tienes, el 15 es igual a 5 por 3, ¿no es cierto? Entonces, el 5 es un factor de 15, claro, pues. Porque el 5 por 3 es 15, es un factor. Pero también puedo decir que 15 es divisible entre 5. Obvio, porque 15 entre 5 es 3. Ser factor implica que también es un divisor. Si el 5 es un factor de 15, el 5 también divide al 15 de manera exacta. Eso es lo que te estoy diciendo. Si x más 2 es un factor de p, entonces el x más 2 divide de manera exacta p. Por eso yo puedo decir así, ¿no? El p de x dividido entre ese factor, p de x dividido entre x más 2, te bota residuo 0. Aquí viene una propiedad espectacular. Si yo tengo un polinomio que es divisible con x menos 3, divisible con x cuadrado más 1, divisible con x más 2, sorprendentemente el polinomio va a ser divisible entre el producto de todos los factores. A eso se llama propiedad de la divisibilidad de los polinomios. Si un polinomio se divide de manera exacta con varios polinomios, se va a dividir de manera exacta con el producto de todos ellos. Una cosa alucinante. Y gracias a esa identidad, inmediatamente tú puedes aplicar el algoritmo de la división. ¿Qué dice el algoritmo de la división? Él es el dividendo, recuerda, él es el divisor. Entonces, por el algoritmo de la división, tenemos que el dividendo, p de x, es igual a este divisor, copio el divisor, multiplicado por un cociente, eso sí no sabemos quién es el cociente, acá hay un cociente, y le sumas el residuo 0. ¿De acuerdo? Dividendo el divisor por cociente más residuo. No puedo usar el resto, ¿no? Aplicar el resto que sería complicado, me imagino, igualar a 0 esto para reemplazar como que no me da mucho aliento. Peor Horner y Ruffini, que no conozco los coeficientes, pero sí puedo hacer el algoritmo. Este algoritmo aquí me conviene porque me da muchos datos de P. P es de quinto grado, dicen. Y si P es de quinto grado, ¿qué significa? Vamos a ver los exponentes, ¿eh? Recuerda como hice hace un rato. L es grado 1, L es grado 2. Si yo junto los exponentes más altos, el 1, el 2 y el 1, la suma de 1, de 2 y de 1 te va a salir 4. Pero dice que P es de quinto grado, él debe ser de quinto grado. Así como lo estoy viendo, parece de cuarto grado. La suma me da 4. O sea, el que viene acá debe ser de grado 1. ¿Y por qué de grado 1, profesor? Porque si no fuese de grado 1, no me daría 5. Pues. En cambio, si este 1 se va a juntar con este 4, la suma y le va a dar 5, quinto grado. Y acá sí le pongo un coeficiente. Si dijera mónico, cosa que no dice acá, solo dice quinto grado, si dijera mónico, ahí le ponemos 1, para que no cambie el coeficiente de las x. Pero como no dice mónico, ahí sí le pongo el a, un coeficiente más. Bien, este es el polinomio, mira. Con toda esta información, mira qué forma tiene más o menos el polinomio. ¿De acuerdo? Bien, ahora astutamente vamos a usar un dato más que se me está escapando, este de aquí. Al dividir p de x por x más 1 se obtiene un residuo de 24, dice. ¿De acuerdo? Entonces, acá hay ese datito lo vamos a poner por aquí en todo caso. Pero lo hacemos ahorita o luego. No, creo que primero me parece más práctico, hacemos el dato de acá. Esto lo hacemos luego, ¿ya? Mira, vamos a marcar los datos que me faltan. Esto me está faltando, mira. Al dividir p de x, esto me está faltando. Y me falta el de acá también. Hay un dato más que falta, voy a poner verde, mira. Este falta. Ahí está. Esos dos datos me están faltando usar. ¿Ya? Voy a empezar con el de verde, el que dice que tiene término independiente 6. Dato número 1. Me dice que el término independiente tiene que ser igual al número 6. Pero, ¿te acuerdas cómo se calculaba el término independiente? A ver, vamos a hacerlo por acá. El término independiente se hallaba cuando la variable x se la cambiaba por el número 0. Era una propiedad que vimos también en la semana 5, con los polinomios. Tú cambias el x por 0 y sale independiente. Todos los x ponle 0. 0 menos 3, menos 3. 0 al cuadrado, 0 más 1, 1. 0 más 2, 2. 0 por a, 0 más b.
Y acá no vale nada. Te queda que el número 6 es igual a, esto ya lo obvias esta parte, y de frente con él. Menos 3 por 2 sería menos 6b. Menos 6 divide, b es menos 1. Por acá está mejor. Con esto comienza. Ahí está. Listo. Ahora nos vamos al dato de color fucsia, ¿no? Ese dato que está ahí. Eran 2 que faltaban, te dije. El segundo dato, dato número 2, dice así. Dato número 2. Si divido p de x por x más 1, p de x dividido entre x más 1, me dice de que el residuo es 24. Pero voy a poner acá p de x mejor, ¿ya? P de x ya lo conocemos ya. P de x es el siguiente. Todo esto es x menos 3 por x al cuadrado más 1 por x más 2 por ax, y el valor de b ya sé que vale menos 1. Este es p de x dividido entre, ahora sí, x más 1. El residuo de la división tiene que ser 24, así dice. Aplico el teorema del resto. El teorema del resto me dice, la parte que esté en el denominador se le iguala a 0. Despejo, me está quedando 50 segundos. Regálame un minuto más, por favor, de tu tiempo, de tu receso, para terminarlo. Si x es menos 1, lo reemplazo arriba. Sería 1 menos 3, me va a dar menos 4. Menos 1 al cuadrado es más 1. Más 1 sería más 2. Estoy reemplazando. Menos 1 más 2 sería más 1. Espero no equivocarme con el cálculo. Menos 1 por a sería menos a, y luego acá sale menos 1. Y cuando tú ya reemplazas menos 1 en todo, el resultado que sale es el residuo, que es 24. ¿Ya? Esto te sale menos 8 por menos a menos 1, igual 24. Esto lo pasas a dividir. 24 entre menos 8, te sale menos 3. El 3 pasa a sumar, 3 menos 1 es 2. Y el 2 pasa con positivo. El a es igual a 2. Listo, muchachito. Te presento a p de x. P de x sería el siguiente polinomio. P de x sería el polinomio... Vamos a colocarlo bien acá. Ya estamos terminando. Regálame un minutito, please. P de x sería el siguiente. A es 2, ¿ah? X menos 3 dividido entre x al cuadrado más 1 multiplicado por x más 2. Ah, vale 2, ñaño. 2x menos 1. Este es 2, ¿ah? Listo. Ese sería el polinomio p de x. La pregunta para terminar dice, calcule el cociente de dividir p por él. Allá, voy a dividir p entre x menos 3 por x al cuadrado más 1. Divide eso, divide. Entre, vamos a dividir x menos 3 con x cuadrado más 1. El resultado que me sale es el cociente. Ojo, así divido, lo que sale es el cociente. Justo esto se cancela, mira, igualito se va. Me queda esto como cociente. Multiplica esa expresión, ñañito, y al multiplicar, ya quedé a cuestión de multiplicar, con esto termino, 2x cuadrado menos 4 más 3x, y 2 por menos 1, menos 2. Listo, muchachos, mi nombre es Alexei Durán, espero me hayan entendido la clase del día de hoy. Muchas gracias por este minuto que me han regalado, y nos vemos en una próxima sesión. Tómale captura de pantalla, yo me despido. Muchos éxitos, ¿eh? Que tengan buen fin de semana y estudien. Me faltan las claves, atento a las claves, tómale captura, ñaño. Las claves. Listo, me voy. Éxitos. Chao, chao.